El 12 de octubre de 1999, un hombre de 42 años confesó ante las autoridades colombianas haber asesinado a 193 niños. Era el asesino serial más prolífico de la historia moderna. Le dieron 40 años de prisión. 20 años después, el sistema judicial estuvo a punto de dejarlo salir libre. Pausa 2. Esta es la historia de cómo Colombia capturó a un monstruo. Y casi lo perdió por un error de cálculo. Colombia 1992. En las zonas rurales del país, familias enteras comienzan a reportar desapariciones. Niños que salen a buscar trabajo, a hacer recados y nunca regresan. Las autoridades archivan los casos como huidas del hogar. Nadie conecta los puntos. Pausa 2 es: Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, séptimo hijo de una familia de 7 hermanos. Su padre un hombre violento. Su infancia marcada por el abuso físico y sexual. A los 16 años abandona su hogar. A los 35 ya ha desarrollado un patrón que repetirá durante 7 años. Pausa Púnenos. Se hace pasar por vendedor ambulante, por sacerdote, por representante de fundaciones benéficas. Su objetivo siempre es el mismo: niños pobres entre 8 y 16 años, de familias desestructuradas. Les ofrece trabajo, dinero, comida. Los lleva caminando por carreteras rurales durante horas. Cuando están exhaustos, lejos de cualquier testigo, los viola, los tortura y los asesina. Después entierra los cuerpos en lugares remotos. Pausa 2. Durante 7 años nadie lo detiene. Abril de 1999. Un vendedor ambulante intenta abusar de un niño en Villavicencio. El niño grita. Los vecinos lo atrapan y lo entregan a la policía. Su nombre, Luis Alfredo Garavito. Tiene una mochila llena de documentos de identidad de menores desaparecidos. Pausa 2 os. Durante el interrogatorio, Garavito mantiene la calma. Habla con educación, con voz suave. Los investigadores no esperan lo que están a punto de confesar. Pausa Púnenos. En las siguientes semanas, Garavito dibuja mapas. Conduce a los investigadores a fosas comunes en 11 departamentos colombianos: Pereira, Armenia, Tunja, Villavicencio, Tuluá. Lugares que nadie había conectado. Los forenses comienzan a exhumar cuerpos. Pequeños esqueletos con las manos atadas. Cráneos fracturados. Ropa rasgada. Pausa Don Vigos. Garavito confiesa 193 asesinatos. Los investigadores creen que la cifra real podría superar los 300. Pausa 2 os. Pero aquí comienza el primer error del sistema. Pausa Púnenos. En el año 1999, la pena máxima en Colombia era de 40 años. No existía cadena perpetua. Garavito es condenado por 138 asesinatos probados. La sentencia: 1.853 años de prisión. Pero por ley, solo cumplirá 40. Pausa 2 os. El segundo error es más grave. Los abogados de Garavito descubren un tecnicismo. Como colaboró con la justicia, tiene derecho a reducción de pena. Por cada año en prisión, se le descuentan meses adicionales. Las matemáticas son simples. Con buena conducta y colaboración, podría salir en 23 años. Pausa minutos. El año 2022. Garavito ha cumplido 23 años en prisión. Sus abogados solicitan libertad condicional. La noticia estalla en los medios colombianos. Las familias de las víctimas, muchas que nunca recuperaron los cuerpos de sus hijos, se movilizan. Organizaciones de derechos humanos presionan. El debate llega al Congreso. Pausadores. Pero hay un tercer error, el más devastador. Pausa Púnenos. De las 193 víctimas que Garavito confesó, solo 138 fueron identificadas. 55 niños siguen sin nombre, sin familia que los reclame, sin tumbas con sus nombres. El sistema judicial los redujo a números en un expediente. Garavito recuerda sus rostros, sus nombres, dónde los enterró, pero nunca dio esa información completa, y nadie se la exigió. Pausa 2. Las familias de esos 55 niños nunca supieron qué pasó con sus hijos. Algunos siguen buscándolos 30 años después, sin saber que sus restos fueron exhumados y archivados como NN en algún depósito forense. Pausa 2 Políes. En mayo de 2023, mientras los abogados debatían su libertad, Luis Alfredo Garavito murió de cáncer en la prisión de Valledupar. Tenía 66 años. Nunca expresó remordimiento. Nunca pidió perdón. Y se llevó a la tumba los nombres de 55 niños. Pero la historia no termina con su muerte. Pausa 2 Poches.
En los archivos de la Fiscalía colombiana existe un documento de 400 páginas que nunca se hizo público. Son las entrevistas completas con Garavito. En ellas describe con detalle espeluznante cada asesinato. No solo el qué y el dónde, sino el por qué. Pausa, punímonos. Garavito elegía a sus víctimas con un criterio específico. Niños que nadie echaría de menos. Hijos de familias desplazadas por la violencia, huérfanos, menores que trabajaban en las calles. Sabía que el sistema no los buscaría. Y durante 7 años tuvo razón. Pausa, pues. Pero hay algo más perturbador en esas entrevistas. Garavito afirma que en 3 ocasiones, mientras caminaba con sus víctimas por carreteras rurales, pasaron patrullas de policía. Los agentes los vieron. Un hombre adulto caminando con un niño descalzo, cargando una mochila pesada, alejándose de cualquier población. Y no se detuvieron. No hicieron preguntas. Pausa, Uno de esos niños se llamaba John Iván Sabogal. Tenía 11 años. Su madre lo reportó desaparecido 2 días después. La patrulla que lo vio caminar con Garavito nunca conectó los puntos. El cuerpo de John Iván fue encontrado 6 meses después, enterrado en un cafetal cerca de Armenia. Pausa, El sistema no solo falló en capturar a Garavito, falló en ver a las víctimas cuando aún estaban vivas. Después de su muerte, criminólogos y psiquiatras han debatido qué permitió que Garavito operara durante tanto tiempo. Pausa, La primera teoría apunta al contexto social. Colombia de los años 90 estaba sumida en violencia, guerrillas paramilitares, narcotráfico. Miles de personas desaparecían cada año. Los niños pobres eran invisibles para un sistema colapsado. Garavito simplemente aprovechó el caos. Pausa, La segunda teoría es más inquietante. Algunos investigadores creen que Garavito no actuó completamente solo. En sus confesiones menciona contactos que le facilitaban transporte, que le avisaban de zonas sin vigilancia policial. Nunca dio nombres. La Fiscalía nunca profundizó en esa línea. Pausa, La tercera teoría se centra en el perfil psicológico. Garavito mostraba inteligencia superior a la media, capacidad de manipulación extrema y ausencia total de empatía. Pero también algo más, una memoria fotográfica. Recordaba el nombre de cada víctima, la fecha exacta, el lugar, los detalles de la ropa que llevaban. Eso sugiere que para él no eran solo números, eran trofeos. Pausa, Y esos trofeos, según algunos psiquiatras forenses, le daban una sensación de poder que compensaba el abuso que sufrió de niño. No era solo sadismo, era control absoluto sobre vidas que él consideraba tan insignificantes como la suya propia había sido. Los archivos forenses revelan datos escalofriantes. Pausa, En el 82% de los casos, las víctimas habían caminado con Garavito durante más de 3 horas antes de ser asesinadas. Eso significa que hubo tiempo en que pudieron ser rescatadas, tiempo en que alguien pudo verlas y actuar. Pausa, En el año 2021, una investigación periodística del Tiempo localizó a 17 familias de las víctimas. Solo 5 habían recibido algún tipo de reparación del Estado. Las otras 12 nunca fueron contactadas oficialmente. Algunas ni siquiera sabían que Garavito había confesado el asesinato de sus hijos. Pausa, María Claudina Gómez, madre de Elder Contreras, desaparecido en 1997, declaró: «Nadie nos dijo nada. Me enteré por la televisión 2 años después. Fui a la fiscalía. Me dijeron que el cuerpo había sido incinerado porque nadie lo reclamó. Yo estaba buscándolo, pero nadie me escuchó». Pausa, Ese testimonio se repite en 17 casos documentados, y probablemente en decenas más que nunca fueron registrados. Pausa, En sus últimos días, Garavito pidió hablar con un sacerdote. Le confesó que había lugares donde enterró a 2 o 3 niños juntos, lugares que nunca reveló a la fiscalía. El sacerdote reportó la confesión. Las autoridades respondieron que no tenían recursos para nuevas excavaciones. Pausa, Hoy, esos lugares siguen sin ser investigados. Luis Alfredo Garavito está muerto, pero su legado no es solo el horror de 193 vidas destruidas. Es el recordatorio de cómo un sistema puede fallar tan profundamente que convierte a las víctimas en estadísticas. Pausa, 55 niños siguen sin nombre. Sus familias siguen buscándolos, y en algún lugar de Colombia bajo tierra descansan restos que nadie ha reclamado. Pausa, La pregunta no es solo cómo Garavito mató a tantos sin ser detenido. La pregunta es, ¿cuántos otros niños siguen siendo invisibles hoy? Pausa, Porque el verdadero monstruo no fue solo un hombre,
Fue la indiferencia de un sistema que miró hacia otro lado. Pausa 3 es. Y esa indiferencia, hoy, sigue viva.